mi pantalla y la idea es que vamos entonces a empezar corrigiendo algunas cosas de la guía anterior, ¿sí? Entonces, en este momento tienen que estar viendo la guía, ¿sí? Del primer punto, algunos muy machetudos escribieron que solo la respuesta, pero no dieron explicación, ¿sí? Entonces, en ese primer punto, niños, tocaba describir también el movimiento. Entonces, hay uno que yo pensé que era muy fácil, pero tuvieron muchos errores, ¿sí? Y fue en el de la onda sísmica, ¿sí? Entonces, en el de la onda sísmica, obviamente toca tener una clasificación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clasificación ahí en la onda sísmica? Entonces sería por mirar si es por perturbación o por vibración, ¿sí? Entonces, ¿cómo se crea una onda sísmica? Se crea porque las placas tectónicas se rompen, ¿sí? Entonces, al romperse, eso es por perturbación. Entonces, la primera era perturbación, ¿listo? Ahora, la otra opción es si era mecánica o era electromagnética. Resulta que las ondas sísmicas generan vibraciones que se propagan en todo el suelo, el subsuelo, por lo tanto necesita un medio para propagarse. Quiere decir que esta era mecánica, ¿sí? Y la otra era si era longitudinal o transversal. Pues resulta que, digamos que estas son las placas tectónicas, ¿sí? Y esto tiene mucha presión y esa presión tiene que salir, ¿sí? Por alguna parte y es donde saca. De según donde sale, empieza a generar más espacio a izquierda y a derecha y empieza que empieza a vibrar el suelo, ¿sí? Entonces, esa presión inicial, ¿sí?, que se hace hacia arriba indica que esta es transversal, ¿sí? Entonces, la onda sísmica es creada por perturbación, mecánica porque tiene un medio para propagarse y transversal porque se genera hacia arriba la presión, ¿sí? Y el movimiento sísmico se genera hacia los lados. ¿Listo? Por eso es que es eh, transversal. Bueno, ahora, había un punto en que decir, explique cuáles afirmaciones son falsas o verdaderas. Hubo uno que tenía una cascarita. Me acuerdo que uno de los que lo contestó bien fue Tomás, no me acuerdo quién fue el otro, que era el E, ¿sí? Entonces, en el ejercicio E decía, el eco es un ejemplo de la reflexión de ondas sonoras porque la onda se devuelve aumentando su intensidad. Pues sí, usted sabe que tiene la onda de sonido, se propaga, llega al obstáculo y cuando llega al obstáculo lo que hace es devolverse. Así se produce el eco. Pero, aunque esa parte es cierta, el eco es un ejemplo de la reflexión, había algo que no era cierto. Y es que ahí dice que la intensidad aumenta, y eso es falso, ¿sí? Imagínese usted botando un eco, entonces que con la intensidad con la que usted grite se devuelva el eco más duro, lo regañe. No, niños, eso no tiene sentido. En ese caso, la misma onda que se refleja es la misma que se devuelve. El eco no os va a sonar más duro. ¿Listo? Entonces, esa parte era falsa y por eso toda esa afirmación era falsa. ¿Listo? En la parte de, a ver, ¿dónde está? Ah, bueno, en el punto 6 que decía que una cuerda vibra con velocidad de 37,5, le están dando la velocidad, ¿no? Le daban la ecuación que es velocidad igual a longitud de onda por frecuencia. Y le están diciendo que encuentre la frecuencia y el periodo de la onda producida por la cuerda. Pues usted despeja frecuencia de esta ecuación. La longitud de onda estaba multiplicando, pasa a dividir y le queda la frecuencia. La velocidad que le daban era de 37,5 metros por segundo sobre la longitud de la onda, que es 150 centímetros. Resulta que ese 150, como está en centímetros, usted lo tenía que pasar a metros, ¿no? Y eso le daba 1,5 metros. Y esa es la frecuencia. Ahora, cuando usted dividía 37,5 dividido 1,5, le daba 25.
Ese era el valor de la frecuencia. Cancela metros con metros, como el segundo está dividiendo, le queda 1/segundo, que eso equivale a hercio, que fue lo que vimos, eso lo alcanzamos a ver nosotros en el primer periodo. Y para el periodo, en ese caso sí podían utilizar la ecuación que vimos, que es periodo igual a 1 sobre la frecuencia, es decir, que el periodo era 1/25 hercios, y eso daba, creo que 0,04, cero si no coma estoy cero mal. cuatro Exactamente, sí, 0,04. ¿Listo? Y ese daba en segundos. Muchos tuvieron ese mal hecho, ¿sí? Eh, en las explicaciones hubo experimentos muy tramadores, niños, de, uy, pero esa pandemia me lo despertó. Muy chéveres. Otros sí un poquito ahí como regular cines, pero pues lo importante es que él lo intentó hacer. ¿M? Ahora, eh, ¿quién me puede dar un ejemplo de la reflexión, una aplicación de la refracción de las que haya consultado? ¿Ninguno? ¿Seguros? ¿De la refracción o de la reflexión, profe? De la refracción o de la reflexión, cualquiera de los dos. Pues las de la reflexión no puede ser cuando ponen las letras de las ambulancias al revés para que en el espejo retrovisor se vean al derecho. Exactamente, por eso es que las letras están al revés. Muy bien, voy a ponerle el punto positivo ahí por la causa, no, esto es de la universidad. Entonces miremos quién me contestó. Palmar, ¿cierto? Sí, señora. Listo. ¿Y otro? ¿Quién tiene otro? ¿No hay más? Profe, ¿sirve el que yo hice del reflejo en el vaso? Sí, pero eso no es una aplicación. Ah, bueno, perdón. Eso es un experimento de que mira cómo cambian los rayos de luz, pero no es una aplicación como tal, ¿sí? Eh, bueno, un ejemplo, por ejemplo, de la refracción eh, es cómo cambia, si ustedes, algunos que hicieron el ejemplo con el vaso de leche, es lo mismo que pasa con las cámaras de humo. La cámara de humo cambia la densidad del aire y al cambiar la densidad del aire, por eso es que usted ve la luz de una manera diferente en la cámara de humo. Sí, ese es un ejemplo de la refracción. Entonces, miremos ahora la guía que tienen que hacer ahorita que están desarrollando. Recuerden que ustedes tienen plazo hasta el 14, ¿no? Entonces, hasta el 14 la pueden entregar. Recuerde que puede hacerla por parejas o puede hacerla individual. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Ay, ¿quién se metió a estas horas? Eh, ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros de la segunda guía? Uy. Entonces, en la segunda guía, si ustedes ya la vieron, aparecen los otros fenómenos ondulatorios, ¿sí? Difracción, interferencia, polarización. Entonces, resulta que toca que ponga cuidado porque no sabemos cuál experimento le salga a su merced, afortunado. Entonces, tenemos nosotros la difracción, ¿sí? La difracción se da cuando una onda se está desplazando libremente, ¿sí? Se encuentra un obstáculo, pero resulta que ese obstáculo que se encuentra tiene un espacito para pasarlo, ¿sí? Cuando llega a ese obstáculo, la onda, ¿qué hace? Sigue por ese pedacito que encontró, ¿sí? Para seguirse desplazando y vuelve a su forma original, ¿sí? ¿Qué es importante entonces de la difracción? Es importante la difracción saber que la intensidad es la misma, que la velocidad también es la misma, ¿sí? Por ejemplo,
¿Usted alguna vez ha lavado loza? A los que no son ahí, no, que no hacen nada en la casa. Si usted ha lavado loza, usted abre la llave y en el momento en que usted abre la llave cae un chorro de agua, ¿sí? ¿Cuándo se produce la difracción en ese ejemplo? Muy sencillo. Si está cayendo el agua, digamos que este es el agua, ¿sí? Que está cayendo en esta dirección. Y usted muy proactivo llega y mete la mano ahí. Eso es una mano deforme, ¿sí? Metió la mano ahí, ¿qué va a pasar con el agua? En ese momento el agua sigue cayendo, pero como usted es un obstáculo, ¿sí? Se abre un poco por donde está la posición de la mano, ¿sí? ¿Y qué hace después de que se abre por la posición de la mano? Vuelve y cae exactamente hacia abajo, ¿sí? Eso es la difracción. Va a continuar, rodea el obstáculo, pero continúa. Ahora, tenemos otro fenómeno ondulatorio que es la interferencia, ¿sí? Resulta que la interferencia, hay dos tipos de interferencia, la constructiva y la destructiva, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de la constructiva? Siempre que haya interferencia, siempre tienen que haber dos condiciones, niños. ¿Cuáles son las dos condiciones? Que estén en el mismo espacio y que se produzca al mismo tiempo. Usted no puede interferir con algo más tarde, ¿sí? Tiene que encontrarse en el mismo momento. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la característica de la constructiva? La característica de la constructiva es que está una onda así desplazándose libremente y hay otra onda que es fastidiosa y entonces tiene que estar en el mismo lugar de la otra, ¿sí? Se encuentran en el mismo espacio las dos y llega un momento que como las dos son iguales, ¿sí? Al encontrarse las dos, lo que hacen es producir, construir una onda más grande, ¿sí? Esa es la característica de la constructiva. Entonces, me explico. Digamos que su merced tiene la linterna de su celular y otra linterna de esas caseritas. Si usted las une las dos al tiempo, o si tiene una vela y pone otra vela al lado y las prende al tiempo, lo que va a iluminar va a ser mayor. Eso sería constructivo. Miremos cuál es la característica de lo destructivo. Entonces, en lo destructivo pasa lo mismo. Hay una onda, la condición de este es que la onda, una de las ondas tiene que ser más pequeña, ¿sí? Entonces está esa onda y al mismo tiempo se va a producir otra onda igual en el mismo espacio. Entonces está esa onda, pero esa onda empieza a hacerse cada vez más grande. Entonces se vuelve tan grande que hace que la pequeña no se vea, la destruye totalmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que usted tiene su música, su celular, así que no es ñeguetón inmundo, sino una canción decente, ¿sí? Y llega alguien con un bafle de esos gigantes de la costa, ¿sí? Y pone música a todo volumen, ¿sí? La música que sale del bafle, la potencia con la que sale, destruye totalmente el sonido de su celular. No es que le destruya el celular, ¿no? Es que usted ya no va a alcanzar a escuchar lo que está escuchando en el celular. Entonces, la destruye. Si, por ejemplo, digamos que se fue la luz, usted prende una vela, esa sería la onda pequeña. ¿M? Llega la luz y prende el bombillo, ¿sí? La luminosidad que está dando la vela queda desaparecida con la luz que da el bombillo. Entonces, para la destructiva, una onda tiene que ser más grande que la otra. Entonces, nos falta otro experimento, otro fenómeno, perdón, que es la polarización, ¿sí? Entonces, en la polarización, resulta que usted ya conoce ese concepto porque usted ha escuchado hablar de las gafas polarizadas, por ejemplo, ¿sí? Que usted le venden algo negro y ya, uy, eso está polarizado. No, unas gafas polarizadas son más costosas porque el material, ¿qué es lo que hace? Entonces, usted tiene, la luz está viajando, ¿sí? Libremente. Usted sabe que hay carros con vidrios polarizados también, ¿no? ¿Qué pasa? Resulta que esa luz polarizada que está viajando ahí, ¿m? Va a atravesar un material polarizado. Digamos que este que está acá es el material polarizado,
¿sí? La luz pasa a ese material polarizado. ¿Y qué es lo que hace ese material polarizado? Ese material lo que hace es generar como una resistencia frente a la luz. ¿Por qué? Porque tiene dirección contraria a la propagación de la luz y lo que hace es disminuir la cantidad de luz que ingresa después de pasar por el material polarizado. ¿Sí? Eso es algo perpendicular. Hay un experimento que de pronto lo lleguen a hacer ustedes al que le toque polarización. Si usted tiene un material polarizado, por ejemplo, usted va a comprar unas gafas para que no lo vayan a tumbar, usted coge y lleva su celular, ¿sí? Usted llega, prende la pantallita del celular y cuando prende la pantallita, usted coge el material polarizado y lo empieza a rotar. ¿Sí? Si empieza a cambiar el tono de oscuridad, empieza a ser más intenso o empieza a disminuir la intensidad, esos son gafas polarizadas. Tiene que comprarlas. Si eso no cambia, o sea, como las de Cine Colombia 3D, que la gente cree que eso es polarizado, no. Si eso no cambia, son de las baratas y lo quieren tumbar para que haga eso con sus gafas polarizadas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la polarización? La polarización lo que hace es disminuir la cantidad de luz que pasa de un lado a otro. Ahora, ¿sí? Para los que tienen de pronto han visto carros polarizados, usted ve que si usted se hace afuera y mira hacia adentro, ¿sí? ¿Puede ver lo que hay adentro? No, No, No sé. no, Y si usted está dentro del carro, ¿puede mirar a los que están afuera? sí. Sí, Y entonces, ¿qué querría decir eso de la polarización? ¿Qué creerían? ¿Que muy de malas el que está dentro o el que está afuera? Resulta que la polarización es unidireccional. ¿Listo? Entonces, por eso es que los de afuera no ven bien lo que está dentro, pero los de adentro sí pueden ver lo que está hacia afuera por la película polarizada. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan? ¿Duda, inquietud? Bueno, para terminar, vamos a mirar lo de las ondas sonoras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una característica muy importante de las ondas sonoras, niños, es el tono, ¿sí? ¿El tono qué es? El tono es la intensidad con la que usted escuche la onda sonora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si comparamos mi tono de voz con el tono de la profesora Cristina, ¿sí? ¿Cuál de las dos tiene un tono más agudo? el suyo, profe, ¿no? no, Ay, Cristina, sí, ¿no? no. Cristina, 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 profe. Yo escucho, yo me sueno Cristina, toda así. No, profe, pues su voz es más grave. Cristina, sí. Gracias por decirme que mi voz suena así toda chillona, qué detallazo, ¿no? El agudo hace que los sonidos sean más suaves. De por sí las mujeres tendemos a tener un tono más agudo. El de los hombres tiende a ser más grave, ¿sí? ¿Eso por qué se da? Eso se da por el grosor en las cuerdas vocales de cada uno, ¿sí? Generalmente a los hombres se empieza a engrosar las cuerdas vocales después de los 11 años, ¿sí? Algunos se demoran más y empiezan, es lo que ustedes llaman los mal llamados gallos, porque resulta que sus cuerdas se están estableciendo ya como van a quedar en la adultez. Entonces, si usted escucha a un niño a los 11 años, es, hola, no sé qué. Y ya después a los 14, 15 empieza, empezó a cambiar la voz, si ustedes se acuerdan de Palmar o de Quimbayo, que ya hablaban así, y a veces se le salía el gallo en clase, tal cual. Sí, ese es el tono, ¿sí? Entonces pasa de tonos graves que son muy dulcecitos, muy suavecitos, a agudos, a tonos graves que son más fuertes. ¿Listo? Eso tiene también que ver con la intensidad, que es el volumen del sonido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eh, de las voces voy a hacer comparación con las voces de las profesoras. Entre Jenny, la profesora Jenny y yo, ¿quién tiene una voz con mayor intensidad? Usted, profe. El profe. Sí, pero no le diga así con ese temor, Tomás, ni que le hubiera regañado desde séptimo de bachillerato, ¿sí? Mi tono de voz tiene mayor intensidad, se escucha más fuerte, ¿sí?
Y hay otro muy importante que es el timbre. ¿Sí? El timbre es el que usted puede cerrar los ojos y escucha algo e identifica qué es. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, en este momento no tengo, si ustedes están mirando lo mismo que yo miro en la pantalla. A mí no me aparece quién está hablando. Entonces, hable alguno, por favor. Hola, profe, hola. ¿Qué más? Tomás, otra persona. Hola, profe. Otra vez, Palmar. Hola, profe. Palmar, ¿sí? Sí. Una niña. Hable una niña. Hola, profe. Hola, No, pero solo una porque... Hola, profe. Uy, ahí sí me corché. Vuelva, repita. Diga otra cosa que diría particularmente. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y están cambiando hasta de voz. Iremos a ver. 11-1 o 11-2. 11-2. 11-2. ¿Muchas amigas o poquitas? Poquitas. O bueno, Ay, casi todas las del salón. Galvis. No, ¿No? no. Eh... Uy, esa voz sí me... eh, No, pero Pulido no puede ser, es del otro No, curso. es de Uy, esa... 11-2. Sí, sí, por eso digo, no puede ser. Ahí sí me tocó mirar. A mirar, vuelve a hablar, por favor. ¿Saray? Ah, no, pero es que Saray no cuenta porque Saray ahora se pasó de curso. Ay, profe, ¿cómo que no va a No, contar? Saray. Mira, hay un tono de voz que dice, Quimbayo, diga algo. ¿Qué se dice, profe? Ese tono de voz sí todos lo reconocemos, no hay nada que hacer, ¿sí? El timbre es el que le ayuda a identificar exactamente a usted cuál es la fuente de ese sonido, ¿sí? La persona, el instrumento musical. Ahora, resulta que también hay algo muy importante que es la velocidad del sonido, ¿sí? Que es la ecuación que les aparece ahí, ¿sí? Entonces, en esa velocidad del sonido, niños, quiero que tengan en cuenta una cosa, porque esa les va a tocar despejarla trabajar con ella en la guía, ¿no? Entonces, esa ecuación es velocidad igual a 331 más 0,6 por la temperatura, ¿sí? Entonces, lo que les aparece a ustedes ahí, a estos de la universidad, no se asusten, porque vieron eso y la profe que nos va a poner. Ya. Entonces, esta es la ecuación de la velocidad del sonido. Fíjese que la variable de la que depende es la temperatura. Si la temperatura aumenta o disminuye, también va a variar la velocidad con la que usted escuche el sonido, ¿sí? Por eso es de pronto, no sé, los que han viajado a tierra caliente, la costa, etcétera. Si ustedes se han dado cuenta, en el momento en que usted llega a ese tipo de lugares, ¿sí? Incluso algunas personas tienden a darle dolor de cabeza al escuchar a otra. ¿Sí? O los sonidos los escucha más fuerte, ¿sí? Eso implica que la velocidad, el sonido está llegando a usted de una manera más rápida o de una manera más lenta, ¿sí? Si, por ejemplo, queremos calcular nosotros, esto es metro por segundo, ¿sí? La velocidad en, digamos, Medellín, que es de aproximadamente 28 grados, ¿sí? En estos momentos de verano. Entonces sería 331 metros por segundo más 0,6, esto también es metro por, espérese, miramos aquí que están las unidades. Esto es, sí, 0,6 metros por segundo. Me vuelvo. Metros por segundo por la temperatura. Esto viene sobre grados centígrados. Por la temperatura que es 28 grados centígrados. Cancelo centígrados con centígrados y multiplico, entonces quedaría que esto sería 331 metros por segundo más 0,6 por 28 y eso nos da 16,8 metros por segundo. Y eso sería igual más 31, eso nos daría 47,8. ¿Listo? Entonces,
Eso sería metros por segundo. Ahora, como a ustedes les va a tocar despejar la temperatura, ¿sí? ¿Qué operación está haciendo el 0,6 con la temperatura? Multiplicando. Multiplicando pasaría al otro lado a dividir. ¿Y qué operación está haciendo el 331 con la temperatura? Sumando. O sea, que pasa al otro lado a restar. ¿Listo? Así es el despeje que tienen que hacer ustedes ahí en la guía. ¿Listo? Ahora, niños, casi no llega tarde, ¿no, Kevin? Llega tarde hasta las virtuales, Kevin, de por Dios. Niños, entonces, como tienen que hacer un experimento, ¿sí? Para elegir cuál va a presentar usted y va a competir con los del otro curso, yo les voy a avisar quién va a ser su competencia para que usted sepa. Y necesito, al grupo que tenemos de WhatsApp, necesito que por favor me escriba cuáles son, con quién va a ser el trabajo. ¿Listo? Cuando yo ya tenga todas las parejas, yo hago el sorteo, cada pareja va a elegir un número, le tomo una foto a lo que yo tenía seleccionado y con eso usted sabe qué experimento le salió. ¿Listo? Hagamos eso hoy de una vez para que usted sepa sobre qué experimento va a ser el video. Importante, si usted no se ve en el video, le baja nota. ¿Sí? No es que desconfíe en mis queridos estudiantes, pero por si acaso. ¿Alguna pregunta que tengan antes de terminar, niños? Profe, una pregunta.